esta oportunidad vamos a hablar de seguridad, de ciberseguridad. Cómo tener ciberseguridad en lugares públicos, lugares privados o híbridos, ¿sí? Y para eso tenemos al experto de McAfee. Estamos hoy día con Luis Ortiz, Cyber Security Executive para McAfee en Latinoamérica. Luis, muy bienvenido a su canal América Digital News TV. Mucho gusto, un placer saludarlos. Gracias por la invitación. Al contrario, a ti por compartir en estos próximos minutos hablando de este tema que ha sido fundamental en estos últimos 2 años con el comienzo de la pandemia, que es la ciberseguridad, porque estamos en un ambiente donde nuestros hogares ya no son hogares, son oficinas, son salas de clases, son gimnasios, son multipropósitos, y por eso los dispositivos que teníamos de seguridad no estaban preparados y cómo migrar o transformarse a esta nueva realidad ha sido fundamental. Así que gracias por compartir con nosotros y quería partir justamente con esa pregunta de ciberseguridad, considerando todos los desafíos de este mundo moderno que estamos enfrentándonos. ¿Cuál es el nuevo rol que juega la ciberseguridad? Y de alguna forma, que involucra también a los gobiernos, a las empresas, en fin, con este tema que está tan candente. Bueno, el rol de la ciberseguridad sigue siendo el mismo, como antes lo habíamos discutido o ampliado o hablado bastante con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestros socios de negocio alrededor del mundo. Y es que así como un país se tiene que defender por tierra, por aire y por mar, también se tiene que defender dentro del espacio cibernético. Y así nos pasa a todos hoy día. Hoy debemos defendernos dentro del espacio cibernético dentro del cual nos manejamos para proteger la información que nosotros utilizamos, la confidencialidad de esta información, la integridad de esta información y la disponibilidad de esta información. Entonces, hoy en día la ciberseguridad tiene ese rol importante con un agregado importante que es la nube, al cual nosotros ahora principalmente que ya se venía migrando una buena plataforma de la infraestructura de IT hacia nube antes de la pandemia. Durante la pandemia esto se hizo aún más fuerte y entonces necesitamos nosotros entender también cómo unir los dos mundos, el mundo donde todo estaba detrás de un firewall y en una compañía X y todo se encontraba en control y propiedad de ella, hacia un tema intermedio que primero surgió con los data centers para un tema final, que es el que ahorita tenemos por el momento, que consiste en donde necesitamos proteger todas las aplicaciones donde colocamos datos en la nube para que ésta sea utilizada de determinada manera. Ahora, en este proceso, Luis, de transformación digital que ha tenido la industria de la ciberseguridad, ¿cómo afecta también a países que no son los más tradicionales en los ataques de ciberataques que ocurren, ya sea por las noticias o por el impacto o por la relevancia del país? Entonces, ¿cuál es tu opinión en ese caso? Los ataques pueden llegar a cualquier país, a cualquier persona. Que lleguen con mayor frecuencia, con mayor cantidad, va a depender mucho del tipo de ataque y del protagonismo que el país o la empresa juegue bajo el interés de un atacante cibernético determinado. Hoy en día, la parte clave que nosotros tenemos que comprender es que necesitamos tener mucha eficiencia en la capacidad de protección. No necesariamente si somos un país que no somos relevantes o no somos importantes mundialmente, no significa que no vamos a ser atacados. Vamos a ser atacados y tenemos que protegernos de la manera correcta y adecuada mediante los controles que vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿cuál dirías que son la amenaza principal que enfrentan o que impactan a todos los servicios que están en la nube, en tu opinión? Bueno, la amenaza principal que hoy en día se puede la afectación que puede haber en los servicios de la nube son principalmente 2 amenazas. La primera amenaza es que el manejo de los datos dentro de la nube que este no esté regulado ni controlado. Entonces, que los datos a la nube puedan ingresar o salir sin que se sepa.
que se está haciendo con ellos. Esta es la principal amenaza. Y la segunda amenaza es que estos datos que están ahí puedan estar comprometidos, es decir, que puedan tener algún malware, puedan tener un exploit o puedan tener alguna información específica que pueda utilizarse para, para algo que no sea beneficioso para la organización. Esos son los dos problemas principales que hoy día vemos con los datos en la nube. Ahora, hoy día en las empresas, o en los gobiernos, o en las instituciones públicas, trabajamos con una arquitectura que tiene, en la nube, por supuesto, pero que tiene muchísimas aplicaciones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos construir un sistema integrado de esta arquitectura que esté de alguna forma cubierta por las múltiples consolas que ofrece McAfee en su apoyo? La mejor manera como eso se puede hacer es entendiendo que entre menos consolas tengamos es mejor, ¿correcto? Porque hay menos complejidad de administrar las plataformas de seguridad que se estén utilizando. Entonces, algo que es muy relevante hoy día e importante es que se necesita asegurar la información que nosotros hoy tenemos en la nube mediante el uso de controles específicos que nos permitan estar completamente seguros de que la información está en buen estado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que nosotros necesitamos que las aplicaciones de nube puedan, que las aplicaciones de nube y las aplicaciones de seguridad que tenemos para los datos que están sobre la nube se integren con las aplicaciones que nos sirven para controlar los datos que nosotros tenemos en nuestra organización, en cada una de nuestras máquinas, y nos permitan crear un merge, nos permitan crear una unión para poder decir, sí, ahorita veo que hay datos que están saliendo de esta máquina y están yendo hacia Office 365, por ejemplo, y están siguiendo esta ruta y están yendo a tales repositorios. Y luego de Office 365 yo estoy tomando data que pueda venir y que la están extrayendo tales usuarios que están en estos dispositivos móviles. Entonces, si yo tengo trazabilidad de ese ciclo completo, yo puedo darme cuenta, en primer lugar, de hacia dónde va la información y si es una fuga de información o no. Y segundo, por el comportamiento de la data, puedo darme cuenta si esta data puede estar comprometida o no con algún tipo de malware por el comportamiento malicioso o no que esta pudiera tener. Y así puedo yo tomar acciones. Pero para esto se necesita no depender de múltiples consolas, sino de la menor cantidad de consolas posibles para poder tener en una pantalla o en dos pantallas, resumidamente, el flujo de la data y así que se me facilite el poder tomar decisiones para la protección de la información. Muy completo. De hecho, esta arquitectura de aplicación en la nube en inglés se llama SAIS Framework. Entonces, ¿cómo ves que la adopción de este SAIS Framework va a ser adoptada en Latinoamérica y globalmente? Y específicamente, ¿cómo se está posicionando McAfee con su estrategia para tomar este tema? Sí, cuando hablamos de SAIS Strategy, estamos hablando de la estrategia SASE, sí, que es un término no de McAfee, sino del mercado y que se refiere a la protección efectiva que se tiene que realizar sobre los datos que se encuentran estos colocados en aplicaciones SaaS que utiliza el cliente para poder operar. Entonces, aquí lo que nosotros estamos hablando específicamente es que estamos utilizando aplicaciones que deben de ser utilizables en el corto plazo y en el mediano y largo plazo, en todo plazo, deben de ser aplicaciones sobre las cuales nosotros colocamos datos y estos datos tienen que estar protegidos para que estos datos no corran ningún riesgo ni ningún peligro. Ahora, así como está el SASE Framework, está el XDR Strategy, que consiste en la extensión y detección y la respuesta como estrategia. Entonces, ¿cómo está McAfee evolucionando en su estrategia XDR? Principalmente que es como una integración de puntos en la nube a una de protección de puntos en los puntos finales. Sí, bueno, con el SASE Framework es importante que entendamos que estamos protegiendo toda la data que nosotros estamos colocando dentro de aplicaciones SaaS que sirven para nuestra organización, ¿sí?
Eso es lo importante, aplicaciones, software como servicio, pues, ¿sí? O dentro de aplicaciones de seguridad como servicio. Entonces, todas las aplicaciones SaaS que hay, ahí se coloca data y esas aplicaciones como servicio, esa data que se coloca y se utiliza, se debe asegurar. A eso nos referimos con el SASE Framework. Con el XDR Framework nos estamos refiriendo a todo lo que es las capacidades que tiene que tener un ecosistema de seguridad completo para proteger la data que tenemos de manera extendida. ¿Qué quiero decir de manera extendida? Hoy en día, un término muy común es el EDR, o Endpoint Detection and Response, donde se hace una orquestación de la detección y respuesta a ataques basándose en la información del endpoint. Pero hoy en día hay más puntos importantes que hay que controlar y verificar que solo el endpoint, como por ejemplo el perímetro, como por ejemplo el SIEM, como por ejemplo la nube. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que el XDR es una estrategia que tarde o temprano va a llegar a todas nuestras organizaciones y se encarga de orquestar todos los ataques y todas aquellas amenazas que puedan estar llegando, y los puntos de verificación para ella no solamente es el endpoint, sino son muchos, y lo cual nos permite una mejor detección, una mejor investigación de los ataques y una mejor contención de los mismos. Muy interesante y muy completo. Estamos con Luis Ortiz, Cybersecurity Executive para Latinoamérica de la empresa McAfee, líder en la industria de Cybersecurity. Y te quería preguntar, Luis, también sobre el gran desafío que existe para los profesionales de la ciberseguridad. Es cómo detectar, cómo proteger, cómo responder. Tú lo has mencionado antes. Entonces, ¿cuál es el roadmap de McAfee para estas necesidades? Bueno, el roadmap de McAfee está enfocado mucho a ser una compañía que sea device to cloud. ¿Qué quiere decir device to cloud? Device to cloud significa que vamos a ir a proteger todos aquellos ataques que se pueden originar en los dispositivos finales hacia la nube, y proteger todo ese camino, tanto el dispositivo final, llámese una computadora, llámese una desktop, una laptop, llámese un teléfono celular administrado o no administrado por la organización, un servidor en algún data center, lo que sea, todo ese endpoint hacia la nube, ese camino hacia la nube, ese flujo de información que va hacia la nube, para también poderlo proteger para que tengamos nosotros el camino completo. Cuando tenemos protegido el endpoint y luego tenemos protegida la nube por medio de las aplicaciones SaaS y las aplicaciones SaaS que sobre ellas trabajan y funcionan, como por ejemplo la pérdida de fuga de información, o el evitar que la información se fugue, el colocar controles, quién accesa a qué información y en qué momento, que quede grabado en logs de auditoría quién usó la data y cómo la usó y para qué la usó, etcétera. Todo eso unido sirve para poder administrar la información de la manera correcta, y hacia eso es lo que McAfee tiende, y asimismo asegurar la infraestructura sobre la cual descansa toda plataforma de nube, porque hoy hemos hablado mucho de la infraestructura SaaS, pero hay un tema que no debemos dejar de mencionar, y es que todo lo que SaaS descansa sobre contenedores o máquinas virtuales que sostienen la información, y esas necesitan ser protegidas también, y la estrategia de McAfee es poder ayudar con un término que se llama CNAPP, o Cloud Native Application Protection Platform, que sirve para proteger todas las aplicaciones que puedan haber en el mercado y que se esté usando en los data centers. Aprovechando, Luis, que McAfee tiene una experiencia global y industria de todo tamaño, de toda industria, de todo... participa además por más de 30 años en la industria de ciberseguridad. Cuéntanos cómo debería ser una estrategia correcta de migración a la nube, o si ya estás en la nube, ¿qué te podría afectar, qué amenazas principales puede tener en hacer esa correcta migración o elementos de seguridad. Y cómo esa preocupación natural que podemos tener de seguridad en la nube, o sea, cuán amplia es la amenaza y los riesgos que pueden ser afectados. Bueno, yo creo que la principal amenaza que puede haber es el exceso de confianza, el pensar, yo estoy en la nube y nada me va a suceder.
Esa es la principal amenaza que puede haber hoy día, el exceso de confianza, lo cual ya hay muchos ejemplos que se dan en la industria en los cuales se ha visto que hay ataques, hay vulnerabilidades y hay ataques que se generan en infraestructura de la nube y por lo cual no nos podemos confiar. Esa es la principal amenaza. La segunda amenaza es el manejo de los datos dentro de la nube y la fuga de los mismos. Debemos de estar controlando quién accesa a los datos, en qué momento lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace, hacia dónde los mueve, por qué los mueve, qué información coloca, qué tipo de información coloca. Entonces, todo eso es importante que también lo tengamos presente para que entonces podamos estar protegidos de una manera correcta. Al final del día, entonces, la estrategia de ciberseguridad para una empresa que tenga datos en la nube y que quiera además respaldar datos, recuperar datos, en fin, es como un seguro. Es un seguro de protección para evitar que ocurra. Entonces, es fundamental tener la estrategia correcta. ¿Qué recomendaría a alguien que está interesado en tomar los servicios de Security in the Cloud con McAfee? ¿Cuál sería la forma de contactar? Bueno, la manera de contactar, hablando desde el punto de vista empresarial, es acercarse a nosotros y contarnos cuáles son sus necesidades y retos. Y nosotros tenemos plantillas o assessments que nos sirven para evaluar el nivel de criticidad que tiene la información que él está manejando y el nivel de madurez que tiene su infraestructura y esos dos factores relacionarlos con las amenazas a las cuales él está expuesto para poder determinar el nivel de riesgo y elaborar un roadmap o un camino para decir, bueno, este nivel de riesgo yo lo tengo que mitigar o lo puedo controlar de esta manera para que entonces no haya ningún problema o amenaza determinada, ¿sí? Eso es importante. Muchas gracias, Luis, por compartir esta idea de cuál es la estrategia correcta de migrar a la nube, de estar protegido, de recuperación de datos en este ambiente en que escuchamos en las noticias los ransomware y todos estos ataques modernos, nuevos, diferentes, que atacan a las personas y luego a las empresas y en este mundo híbrido. Así que si tiene alguna palabra de cierre en esta entrevista, aprovechando estos últimos minutos, te agradezco de estar con nosotros aquí en el Congreso. Bueno, básicamente agradecerles a ustedes la oportunidad de poder participar en esta entrevista y dejar las puertas abiertas para que vengan con McAfee. McAfee es una compañía cuya estrategia se simplifica, o el roadmap, como lo decías tú también hace un momento, en device to cloud. Nosotros nos enfocamos no solamente en proteger la infraestructura que está on-premise o que está en propiedad del usuario, sino la infraestructura que se encuentra en cualquier lugar en la nube, ya sea una nube privada, una nube pública, una nube híbrida, ya sea se encuentre en Amazon, ya sea se encuentre en Azure, ya sea se encuentre en Google, en CWP, en cualquiera de las redes, en cualquiera de los tipos diferentes de nube que se encuentre la data, nosotros ahí vamos a estar para ayudar y poder proteger. Entonces es importante que puedan contar con McAfee, pues tiene la estrategia completa para proteger el device o el dispositivo, monitorear el flujo de información hacia dónde va y el punto final, monitorear esa aplicación SaaS o monitorear esa máquina virtual o ese container y protegerlo para que no pueda sufrir algún tipo de ataque tras alguna vulnerabilidad que pueda existir en el mismo. Excelente, muchas gracias, Luis, porque al final del día el activo más importante que disponemos, las personas, las empresas, es la data, y proteger esa data es fundamental, tener una estrategia correcta que se vaya evolucionando en el tiempo y estar siempre protegido es clave. Y tomamos tu recomendación de estar conectados con McAfee en los próximos 3-6 meses y ver cómo sigue evolucionando esta estrategia y estar siempre al día. Así que muchas gracias por compartir con nosotros en tu canal America Digital News TV, donde entrevistamos a los líderes de la región en tecnología y negocios. Muchas gracias y nos vemos con otro experto en la próxima entrevista.